Vamos a hablar esta noche del infierno en la Mesopotamia. No en Entre Ríos, Corrientes y Misiones, sino allá en la medialuna de las tierras fértiles. Un lugar cuya mitología no es demasiado rica, pero veamos qué pensaban aquellos pueblos que vivieron entre el Éufrates y el Tigris, o sea, los sumerios, los acadios, los asirios, los caldeos, toda esa runfla, acerca del infierno. Bien, hablemos hoy del Kur, porque así le llamaban al infierno los sumerios. La palabra Kur quería decir montaña, después quiso decir país extranjero y después infierno. Así eran los sumerios con sus palabras inconstantes. Es el primer problema del idioma sumerio. Las palabras modifican su significado. Desde el punto de vista cósmico, el Kur era el espacio vacío que separaba la corteza terrestre del mar primordial. Vamos a hacer un breve relato de cómo era la cosmología de los sumerios. El universo visible era como una semiesfera, como esas semiesferas que te regalan para Navidad, que vos las agitás y cae nieve. Ah, sí, me unas gusta. Casitas ahí, qué sé yo, bueno. Una cápsula. Eso era el cielo para los sumerios. Así que eran sencillas, gente sencilla, ¿no? Y ahí estaban. El universo se llamaba Yanki. Yan quiere decir tierra y Ki quiere decir cielo, o al revés, porque no manejo muy bien el sumerio. Sospecho el acadio. Pero, ¿Ah, sí? ¿El acadio, sí, pero sí? el sumerio no. Bueno, el Kur estaba debajo de la tierra. Allí iban a parar todas las sombras de los muertos. No se podía llegar hasta haber atravesado a bordo de una barca un río devorador del hombre. Y esta barca era conducida por el hombre de la barca, así le llamaban, y era un río equivalente a la Estigia de los griegos. Y el conductor de la barca sería el equivalente al Caronte de los griegos. Ríos del infierno, hidrografía infernal. Ahí tenemos el Aqueronte, que es ahí donde navegaba, me parece, la barca de Caronte, el río de los lamentos, el río de las lágrimas, custodiado por Medusa, estaba el Flegetonte, o el Piriflegetonte, que era un río en llamas. También estaba el Cosito, discúlpeme que se lo diga así, que también era un río, mirá. Y ahí estaba el recién mentado Estigia, que podía ser una laguna o un río que en la laguna desembocaba. El Estigia era un río cuyas aguas curaban y tenía la propiedad de romper todo recipiente en que se intentara contenerla. Vos no podías ir a buscar una jarra de agua a la Estigia que se te rompía. Porque se rompía la jarra. Únicamente podías contener agua de la Estigia en los cascos de los caballos. Así que matabas un caballo, le cortabas el casco y ahí guardabas agua de la Estigia. Con esas aguas podían curar a la gente. También estaba el río Leteo, que era el río del olvido, ¿no? Las aguas del Leteo te hacían olvidar tu vida y te hacían olvidar también tus pecados. Pero había un asunto, no podías tomar las aguas de ese río porque el castigo infernal consistía más que nada en el recuerdo de las macanas que habías cometido en tu vida. Entonces no te dejaban tomar agua del Leteo para que no te olvidaras y para que el remordimiento, etcétera, etcétera. El caso es que entre los sumerios, que tenían un universo más sencillo y un infierno sencillo también, había un solo río, que era el río devorador del hombre, y había un tipo que ni nombre tenía que te cruzaba con una barca. En esos infiernos, morada de los difuntos, uno la pasaba más o menos igual que en vida, ¿no? Y acá una cosa de los infiernos primitivos, no eran un lugar de castigo. Los castigos los propinaban los dioses durante la vida. No esperaban a que te murieras.
las enfermedades, las pestes, bueno, todo aquello eran el castigo de los dioses para aquellos pueblos. Le voy cobrando, le decía. Claro, ya le voy cobrando que tengo sí. que cerrar la caja. Sí. Y sucedía a veces que una buena persona que no había cometido pecados, por ejemplo, se enfermaba de una peste o algo. Entonces todos decían, bueno, algo habrá hecho, porque miserables hubo siempre. De este modo, los infiernos de Sumer no son pródigos en dolores físicos, ni aparecen los castigos eternos de las mitologías clásicas, no. Pero sí anda por ahí el desengaño y una cierta melancolía, porque la vida en los infiernos no es más que la continuación de la vida terrestre, pero en la más absoluta soledad. Cuando después de su muerte el rey Ur-Nammu llegó al infierno, a Kurno, se ubicó tranquilamente en la residencia que le habían asignado, y allí fue recibido por algunos muertos. Al principio se sintió más o menos como en su casa. Pronto se inició en leyes, en reglamentos de la nueva patria, pero al cabo de 7 días llegó el desconsuelo, porque comprendió que allí ya no tendría familia, ni lo dejarían besar a su esposa, ni tener en sus rodillas al hijo, y así. O sea, tardó 7 días en comprender lo que cualquiera hubiera comprendido en un minuto. Al Kur van no los malos, sino los que tuvieron mala suerte. Es una patria de desgraciados. Es como una continuación de la vida terrenal. Si te habían castigado en la tierra, vas a continuar el asunto en el infierno. Van unidas las condiciones de vida en el Kur a la suerte terrestre de tu cuerpo. Los que ya sufrieron, los accidentados, los ahogados, las muertas vírgenes, los que no tuvieron hijos, las mujeres muertas de parto, los que se agacharon a ver porque no explotaba el cohete, bueno, todos esos van al Kur y allí amargados se hacen malos, y en los infiernos no solo atormentan a sus compañeros, sino que también a los vivos, a quienes visitan cada tanto. Dicen que nuestro amigo Gilgamesh, el inmortal, se vio un día agredido por una tropa de estos espíritus de amargados, de quienes solo pudo escapar huyendo. Así que el héroe que había enfrentado a tantos monstruos, como el monstruo aquel Kumbaba, que era tan grande que los pies los tenía en el infierno y la cabeza rozaba el cielo. Digo, aquel héroe tuvo que huir ante estos espíritus desgraciados, ¿no? Dicen que en el Kur se arman peleas en medio de la oscuridad y en medio de la polvareda, porque siempre es parecido al Sheol de los hebreos, ¿no? Un pozo lleno de polvo, eso es. Los infiernos tienen guardianes que procuran que nadie se escape, pero no tienen suplicios. Los condenados, corridos por su propio resentimiento y atormentándose los unos a los otros, son también sus propios verdugos. Fieles a nuestro pensamiento de que los lugares son hechos por la gente, depende mucho de quienes encontremos ahí, que el lugar sea infernal o celestial. Es así. Donde están ciertos tipos será para mí el infierno, aun cuando brote hidromiel de las fuentes, y donde, al revés, donde haya ciertas otras personas, será para mí el cielo, por muchas llamas que me consumieren. El mejor relato respecto de gente castigada es el de Dumuzi, el dios muerto. En el Kur no solo había difuntos mortales, sino también había algunos dioses que eran en principio inmortales, que eran mandados allí, vaya a saber por qué. El mismo Enlil, que era el príncipe de los dioses, había sido expulsado de Nippur y enviado a los infiernos por haber atropellado a la diosa Ninlil, porque atropellar a una diosa era un gran pecado por muy príncipe del universo que vos fueras. Aprenda. Voy a contar la historia de Dumuzi. Entre los sumerios, la diosa del amor era Inanna,
No está mal que tenga ese nombre, ¿no? Facilita cierta versificación chusca de los pretendientes. Andaba medio noviando Inanna con Dumuzi, el dios pastor. Dumuzi la había conquistado presentándose con algunos regalos en la puerta, ¿no? Parece que Dumuzi, este muchacho, tenía la propiedad, atención, de hacer brotar queso, crema y leche de la nada. Sí, aquí tenés crema, aquí tenés queso, en fin. Entre las virtudes no sé si elegiría esa. No, pero bueno, fue el tipo, se presentó y no bien la miró fijamente. La tipo atendió y dijo, ¿quién es? No me diga. Y el tipo no resistió más y se unió a ella. Y a continuación la condujo a su casa, pero parece que esto le iba a traer problemas. Inanna era extremadamente ambiciosa y se le ocurrió acrecentar su poderío para ser no ya la diosa del amor, sino también la diosa de los infiernos, o sea, más o menos lo mismo. Decidió entonces bajar al Kur para ver cómo podía realizar el proyecto. Se metió en una laguna de agua negra, que era para los sumerios la entrada del infierno, y allá estaba la titular de los infiernos, la reina de los infiernos, que se llamaba Ereshkigal, que, oh casualidad, era la hermana de Inanna. Ah. Mirá vos. Pero también su peor enemiga, como suele ocurrir. Como Inanna temía que su hermana la matara, le avisó a uno de sus alcahuetes lo que tendría que hacer en caso de que ella no regresara a los 3 días, como en las películas. Si no regreso en 3 días, alcahuete, debes hacer todo esto que te diré. Entonces se metió en el infierno, fue hasta el templo que Ereshkigal tenía allí, se encontró con el portero Neti, le preguntó el nombre el tipo y el motivo de su visita, y Inanna inventó un falso pretexto, y Neti, el portero, la dejó entrar. Sacó los cerrojos de las 7 puertas infernales, pero mire qué detalle tan extraordinario. Al pasar cada puerta, Inanna fue obligada a dejar algunas de las prendas de vestir que llevaba. Y cuando pasó la última puerta, quedó completamente desnuda. Y ahí sucedió algo espantoso. Aparecieron unos seres que la arrastraron y la obligaron a ponerse de rodillas ante Ereshkigal, su hermana, y también aparecieron 7 jueces por falta de uno. Sí. 7 bonadíos que dirigieron sobre ella la mirada de la muerte, e Inanna pasó de inmediato de la vida a la muerte. Quiere decir que la mataron. Ah, sí, sin más. Su cadáver quedó suspendido de un gancho entre las tinieblas y el polvo. Y empezó a ver cosas que le espantaban, aunque no sé qué otra cosa te puede espantar más que verte a vos misma, muerta y colgada de un gancho en el infierno. Pero las cosas que ella veía eran espíritus alados que volaban al azar y morfaban barro. Al cabo de 3 días, como Inanna no regresó, el alcahuete susomentado puso en práctica las instrucciones que ella le había dado. Imploró primero al dios Enki que hiciera con arcilla 2 entes asexuados, Kurgarru y Kalaturru. Dije, medio valencianos parecen, ¿no? A estos seres les confió Enki el brebaje de la vida que solo Enki podía preparar, y les ordenó que bajaran al infierno y que esparcieran otro tarrito con ese brebaje sobre el cadáver de Inanna para que la diosa resucitara. Fueron estos muchachos, el Kurgarru y el Kalaturru, al infierno, le mojaron a Inanna con el brebaje de la vida y la diosa resucitó, pero estaba en una situación comprometida. En el hemisferio sumerio
había una ley que nadie podía quebrantar. Solo podía salir del infierno si otro ocupaba tu lugar. Te tenías que hacer reemplazar por un amigo, un conocido. Y entonces le permitieron volver a la tierra acompañada de un demonio que la cuidaba, un demonio muy cruel, para ver si enganchaba a alguno. Inanna fue primero a la ciudad de Uma y a la ciudad de Bartibira. Los dioses de aquellos lugares, Sara y Latarak, se disfrazaron para no ser reconocidos, para hacerse los giles, ¿no? Para evitar que Inanna les pidiera el favor de que fueran a reemplazarla. Nadie quería ocupar el lugar. Después de varios intentos, Inanna pensó en alguien que no se podía negar, aquel que la poseyó en el momento mismo de conocerla, Dumuzi, el del queso, el del queso y el yogur, ¿no? Entonces fue a buscarlo. Dumuzi la recibió muy feliz, con un traje de ceremonia, pero Inanna inmediatamente lo entregó a los demonios, que lo arrastraron hasta la morada de los muertos, y desde entonces el dios Dumuzi solo gime y pide ayuda para que lo rescaten. ¿Qué ofrece? Bueno, ofrece a los demonios y a los seres alados que comen barro, leche, crema, queso, productos lácteos mayormente, que hace aparecer de la nada. Total no le cuesta. Es un movimiento y sale todo. No sé, cuajada. Pero los seres del Kur, satisfechos de barro y polvo, ignoran por completo sus reclamos. Linda historia que vamos a dedicar a todos aquellos que, llegado el caso, se ofrecen a reemplazar al ser amado en su sufrimiento. Recuerdo, Sidney Carton se llamaba el personaje de Historia de dos ciudades, que ni siquiera reemplaza al ser amado, sino al novio de la mujer que quería, que iba a ser guillotinado, y él, que era muy parecido, hace una maniobra, lo visita en la cárcel, lo reemplaza y se hace cortar la cabeza para que la mujer que él amaba, que amaba a otro, se quedara con el otro, y él ocupó su lugar en la guillotina, ¿no? Bien, ¿qué canción podría ilustrar esta historia o esta descripción del infierno? Bueno, el principal asunto de todo infierno es que uno no puede regresar. Claro, no hay manera. No hay manera. Así que vamos a escuchar el tango que se llama Volver, que era el sueño de Dumuzi, pero también el sueño de todos los que estaban allí en el infierno y de todos los que ahora están en estos infiernos más complicados, que son los que el cristianismo en todas sus formas ha venido a traernos, ¿no? Bien.